La palabra memoria, de una presencia tan fuerte en nuestro discurso político, ejerce en nuestra vida una especie de influjo mágico, por lo pronto omnipresente. No dejamos de nombrarla, en especial nosotros, los argentinos, y sobre todo cerca de esta fecha, en la que el pasado no solo es evocado, sino que se nos viene encima, con el peso poderoso de una exigencia de acción, de una responsabilidad. Y sin embargo, nos resulta difícil pensarla, reflexionar sobre ella, y nos limitamos a sentir vagamente que es, por un lado, algo natural, acaso involuntario, y por el otro, una obligación civil, un deber. La relación entre la historia y la memoria es algo que tenemos que hacer el esfuerzo de repensar, no caer en el facilismo de considerarla algo dado, ni creer que siempre sabemos de qué hablamos cuando decimos memoria. El gran interés que en nuestro país existe por la historia reciente pone de manifiesto que nada de lo tocante al pasado está cerrado, concluido, y sabemos por demás que la memoria se articula con la búsqueda de verdad y con la obtención de justicia. Pero aunque sepamos esto, nuestra obligación también debe ser cada vez repensar los términos de esa ecuación. Primero, para mantenerla vigente, pero también para resignificarla y hacerla más nuestra, más de todos, algo cada vez más actual y más vivo. Como se sabe, la relación entre memoria e historia fue uno de los temas centrales trabajados por Walter Benjamin, sobre todo en el texto que terminó siendo algo así como un testamento intelectual y político, las tesis sobre el concepto de historia, escritas en 1940, mientras Benjamin intentaba escapar, poco antes de morir, de la persecución nazi. Este texto, que ha sido tan estudiado y comentado, es un trabajo de síntesis de muchos de los temas que ocuparon a Benjamin durante años, y es, desde ya, complejo. Pero me parece que en lo que a nosotros respecta en este contexto, una o dos ideas de esas tesis pueden ayudarnos a repensar algunas cuestiones relativas al modo en que desde el presente nos paramos frente al pasado. No pretendo analizar el contenido filosófico completo de las tesis, sino partir de algunas citas que funcionen como pequeños chispazos para ponernos a pensar. Quisiera empezar por la tesis 2, que es bastante breve y que en un momento dice así: ¿no nos roza entonces el aire que estuvo entre nuestros antepasados? ¿Acaso en las voces que escuchamos no resuena el eco de otras que enmudecieron? Ser acariciados por el mismo aire y por las mismas voces de los que nos precedieron es de por sí un modo político, a la vez que poético, de pensar nuestro presente, de posicionarnos frente a los nuestros, porque establece entre nosotros y los que nos precedieron un vínculo vigente en el presente. Y Benjamin lo entiende así cuando en la misma tesis, un poco después, afirma: de ser así, hay un acuerdo secreto entre las generaciones pasadas y la nuestra. Éramos esperados entonces sobre la tierra. A la cuestión que nos enfrentamos en este pasaje es a qué clase de vínculo es el que nos ata al pasado. Y al igual que en las demás tesis, las dos ideas que sobrevuelan este vínculo son las categorías de revolución y redención. Y estas dos nociones, que parecen pertenecer a ámbitos tan lejanos, el de la política y la religión, están en Benjamin amalgamadas de un modo problemático, como siempre, formando una suerte de constructo, una imagen compleja formada por dos ideas en diálogo. Benjamin pensaba así, en imágenes más que en conceptos, en imágenes compuestas por pares dialécticos. Por eso el sintagma imagen dialéctica nos asalta una y otra vez en sus textos. Detengámonos un segundo en ese vínculo con el pasado. Éramos esperados, nos dice Benjamin, por nuestros antepasados en general, pero en especial por las víctimas del pasado, esas cuyas voces enmudecieron. Nos esperaban y por lo tanto aún esperan algo de nosotros. Eso es lo que Benjamin entiende por redención, la búsqueda de una justicia que no fue lograda y que se sigue esperando. Por eso, la gran exigencia hecha a nuestro presente es la de estar a la altura de ese pasado. Solo a la humanidad redimida
le corresponde su pasado, leemos en la tesis 3. Es decir, solo un presente en el que se ha hecho justicia puede reclamar como suya su historia. Yo creo que no sería un desacierto pensar esa redención en términos de justicia. Hay que recordar aquí que dentro del judaísmo hay una tradición, un tanto herética, que sostiene que la redención no es algo exclusivamente traído por el Mesías. Es algo en lo que el pueblo coopera con Dios. Es una manera hermosa de entender la salvación, como un proceso en el que la justicia es obrada por la comunidad, redimiendo así a los que no tuvieron oportunidad de justicia. Justicia es entonces aquello que falta, y esa es la revolución que el pasado espera de nosotros. La memoria es entonces la herramienta que nos liga a una cierta imagen del pasado, y no a ese mito del pasado tal como fue, que la historia tradicional creía poder recrear. Lo que hay es literalmente una imagen del pasado, una imagen que fulgura, dice Benjamin en la tesis 5, y su brillo se nos presenta como un relámpago en los instantes de peligro. Es entonces cuando podemos comprenderla. Frente a la amenaza del presente, el pasado fulgura ante nosotros, creando una conexión de sentido con el presente. Por eso uno de los riesgos es justamente que esa imagen del pasado se pierda para siempre y que ya no podamos asirla, comprenderla, y cito, pues es una imagen irrecuperable del pasado lo que amenaza con desaparecer con cada presente que no se reconozca aludido en ella. Sentirnos aludidos por el pasado, ese es el llamado de atención de Benjamin. Y a la vez, esa señal que el pasado lanza hacia nosotros solo parece ser audible cuando nosotros mismos nos enfrentamos a un instante de peligro. Eso es lo que Benjamin llama el instante de su cognoscibilidad. ¿Y cuál es ese peligro que nos acecha y crea así una constelación, un acuerdo secreto entre los muertos y nosotros? En 1940 no había dudas, eran el fascismo y el nazismo. Hoy para nosotros, la mera posibilidad del olvido, que como el movimiento de las olas fluctúa ante nosotros en diferentes momentos políticos de la historia. Se nos propuso olvidar en un momento, e incluso se lo logró en parte. Nuestra responsabilidad es entonces esa, seguir viviendo y actuando en y por el mismo aire que nos llega del pasado, más que como un viento poderoso, como un susurro leve. Benjamin acuñó, en un pasaje famoso de las tesis, la imagen del progreso como un viento que nos arrastra hacia el futuro y que, en su violencia, no nos deja detenernos ante las pilas de cadáveres del pasado. Por eso sostenía que la revolución no era un ferrocarril avanzando inexorable, sino más bien el freno de emergencia de ese ferrocarril, la interrupción del tiempo histórico. Llamaba a esta interrupción hacer saltar el continuum de la historia. Como todas sus imágenes, esta última invierte una noción tradicional y arraigada, la del historicismo, la idea del imparable progreso indefinido. Parar la historia implica, para Benjamin, pensar el tiempo de otra manera, no como una linealidad vacía, el tiempo del reloj, sino un tiempo en el que cada instante es la oportunidad para crear una constelación significativa con nuestro pasado, por lo cual la memoria se convierte así en un revolucionario instrumento de transformación que nos devuelve la voz de los vencidos y de algún modo nos redime y los redime a la vez.